165 días. Eso fue la interpretación que en su momento le dio Hurton. Con esto podemos hacer la comparación entre el significado que tiene SOP, cuerda, para contar el tiempo, con los hilos que tienen los quipus, en donde cada hilo es una unidad temporal. Esto además se verifica en crónicas como las de Garcilaso, donde también los hilos tienen un valor temporal de décadas, o pastores republicanos, donde los hilos tienen valores temporales de meses. Era bastante flexible. En el caso de los quipus nos permite comprender que tienen las palabras en mochica, pero las construcciones del mochica también nos permite la extrapolación a los quipus. Y por ejemplo, ¿qué clasificador se utilizaba en el mochica para expresar los ordinales? Precisamente cuerda. La cuerda era el clasificador para expresar los ordinales, las construcciones ordinales. Y si uno observa los quipus, hay una iconicidad entre la sucesión de cuerdas y el orden que pueden tener los números. En los estudios de Leland Locke se sabía cuáles eran los cardinales, que eran los números, pero nunca se planteó cuáles eran los ordinales. Entonces esa sería una novedad que va del clasificador mochica a la comprensión de los quipus por extrapolación. También el clasificador SOP se usaba para oraciones cristianas que estaban numeradas también por ordinales, y por eso podemos plantear cómo se hacían las confesiones mediante los quipus. Porque todos los confesionarios los confesionarios del siglo XVII recomiendan que uno se confiese utilizando los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos ya tenían una disposición ordinal: primer mandamiento, segundo mandamiento. Haciendo una sobresimplificación, diríamos que un quipu con 10 hilos podría mostrar una confesión, pero tanto Joseph de Acosta como el Inca Garcilaso nos dicen que estos quipus tenían unas pequeñas hijuelas, unos hilos que salían para explicar las circunstancias de los pecados. Y si uno revisa los libros de confesionario, notará que cada pecado no solamente tiene una pregunta, sino varias preguntas. Entonces, esas hijuelas, esos hilos que derivan, darían la explicación de cómo se hacían las confesiones. Y en todos los confesionarios siempre se pregunta cuántas veces se comete el pecado. Entonces nos da el cardinal, el nudo, nos dice cuántas veces, y la disposición de los hilos nos dice cuál es el pecado al que se ha fallado. Entonces eso también es una novedad. Hay una cosa más con la primera cuerda de los quipus, que eso es muy difícil de explicar, y les recomiendo que lean el libro. Bueno, las monedas también se expresaban a través de SOP, cuerda. Y lo de la disposición espacial, eso no está en los quipus de mochica, no se infiere a partir de ellos. En el libro se hace una revisión de lo que se ha planteado sobre el particular a partir de lo que acabábamos de inferir sobre los quipus. Para esto, me faltaba hacer una atingencia, yo creo que ya lo saben. Los quipus no solamente se usaban de manera aislada, sino que se complementaban con el uso de piedrecillas o de maíces para hacer las contabilidades. Y curiosamente, uno de los clasificadores del mochica significaba piedra, y el otro clasificador del mochica significaba choker, es decir, aquellos elementos auxiliares que servían para complementarse con los quipus. En el caso del mochica había otro clasificador que también tenía el tiempo. Durante mucho tiempo no se sabía por qué razón había dos palabras exactamente para lo mismo, para contar el tiempo. Pero en la gramática de Fernando de la Carrera dice: otro modo de contar tienen las mujeres en lo que urden para tejer, contando los hilos para dar el ancho a la pieza.
pero eso no importa saberlo, fuera de que es confuso y sabrálo el que quisiere con el uso. Bueno, en el libro hay una pequeña reconstrucción lingüística, y esa raíz que estaba relacionado con unos términos de parentesco para el primo. Tanto en el parentesco del hombre como en la mujer estaba relacionado con el número 10. Si uno se pregunta qué tiene que ver el parentesco con el número 10, igual desde el español la respuesta sería que nada. Pero en el quechua también se da, y hay un ejemplo en el que la palabra chunga, que es 10, también tiene un valor de parentesco. O sea, no era algo extraño en el mundo antiguo. Entonces ya tenemos con ello porque hay dos clasificadores para el tiempo. Uno lo usaban los hombres y el otro lo usaban las mujeres. Luego tomé este dato de los quipus de los estudios sobre pastores, y había esa palabra puisu. Busqué la palabra en diccionarios de la época virreinal, contemporáneos, y esa palabra no existe, no está. Pero se pudo hacer la reconstrucción de la palabra y la ligué a puyu, que es borla, señal de los carneros. En la imagen ven un quipu de Puruchuco, que es del libro que también editó Ernst & Young hace 5 años. Y planteé la hipótesis de que poniéndole esas señales tanto a los quipus como a las llamas, uno podía saber solo con un golpe de vista qué cosa estaba cuantificando. Entonces la memoria que tenía que emplear el intérprete, el quipu camayo, en su momento, era nula. No tenía que gastar su memoria. Solo con verlo ya podía saber qué cosa estaba cuantificando. Y eso a partir del dato que nos da González Holguín, que nos dice que significa ese puyu, borla o señal de carneros. No voy a explicar la reconstrucción, sería un poco complicado. Bueno, los quipus interactuaban no solo con piedrecillas, no solo con maíces, sino también con báculos y con pinturas. Y leo un par de pasajes de Cabello Balboa, que dice: y en una vara larga a manera de báculo fueron poniendo rayas con distintos colores, lo que algo parecido mencionabas tú, pero anterior, en que se conocía y entendía su última y postrimera voluntad. Este está hablando del testamento de Huayna Cápac, lo cual fue dada en guarda a Equipucamayoc, es el Equipucamayoc el que guarda los báculos, que era como entre nosotros el escribano o el secretario. Y después vemos que se ha traducido ese báculo en el quipu, y dice: mas siendo embalsamado su cuerpo, se refiere a Huayna Cápac, como entre ellos era costumbre, juntáronse los testamentarios y albaceas con el quipu camayoco escribano, y atentamente consideraron lo que los quipus y nudos declaraban. Noten que todo está en la misma página, son párrafos distintos, y que lo que había sido plasmado en un báculo ha sido traducido luego en un quipu. Otras interacciones se daban con pinturas, y recojo este pasaje de Córdoba Mesía: por las leyes que ellos tenían, las cuales se entendían por unas señales que tenían en quipus, que son nudos de diferentes colores, y por otras señales que tenían en una tabla de diferentes colores, por donde entendían la pena que cada delincuente tenía. De estas pinturas no sabemos nada, porque según señala Vaca de Castro, fueron destruidas cuando Quisquis y Calpuchímac toman el Cusco. Entonces no sabemos si son figurativas, no figurativas, geométricas, etc. Algunos dicen que son como las tablas de Sarwa, pero no hay ninguna evidencia empírica porque no las hemos visto. ¿Pasó? ¿No cargado? Sí, pero tiene que cargar. Bueno, hablaré de este es otro término muru, que significaba semilla en quechua. Y el dato es tomado de un estudio de pastores en el siglo XX, muru, semilla, y
Hay un dato interesante. Mencioné que el quipus se complementaba con piedrecillas y con maíces. Y nos dice en este estudio que a los nudos se les llamaba muru, semilla. Es decir, las semillas iban pasando a los nudos de los quipus. Creo que se le ha bajado la batería. El clasificador PON, piedra, que tiene que ver con los elementos auxiliares. Calancha nos da la explicación de por qué las piedras podían contar a los hombres. Adoraron también los pacasmayos y yungas a unas piedras a quien hasta hoy llaman Alec Pon, que quiere decir deidad en piedra. Y después se explica, cada piedra con quien una parcialidad usaba esta adoración tenían creído que era su progenitor. Ahí pueden ver la imagen de Huamampoma, en donde están los quipus, y lo que en el diccionario de Domingo de Santo Tomás se llamaba la yupana, que era donde se hacían los cálculos de las piedrecillas y los maíces. Este es el otro clasificador, Choquil, que es una reconstrucción lingüística que nos lleva a que deriva de choclo, a partir de una forma arcaica de el quechua, porque en el quechua ya no tiene esa pronunciación a día de hoy. Entonces tenemos piedras y maíces como elementos de cálculo auxiliar y tenemos fibras para expresar distintos contenidos semánticos. Y todo esto parte del mochica básicamente, pero también con datos del quechua de pastores. Y finalmente el último capítulo está dedicado al contenido verbal, que es el capítulo que los que han leído el libro siempre me comentan, siempre me hablan de cómo se almacenaban las frases y palabras por memorización. Y la hipótesis sobre quipus históricos o narrativos, esa es una oposición que se ha aceptado como algo absolutamente tajante y ya demostrado, y en realidad en el libro van a ver la argumentación que es más débil de lo que parece. Hay algunas hipótesis sobre sistemas de escrituras basadas en la materialidad de los quipus y finalmente cómo se podrían hacer narraciones con números. No amplío esto porque ya hablé mucho, los veo cansados, y acá le pondré una pausa a mi discurso. Muchas gracias. Bueno, tal vez tengamos unos pocos minutos para unos comentarios adicionales. Yo, del colegio hemos estudiado que el quipus era un sistema sobre todo contable, ¿no? Pero las nuevas investigaciones y teorías hablan de que era un sistema también ideográfico y hasta matemático, como acaba de decir Cecilia Pardo. El año pasado tuvimos aquí la celebración del centenario de Jorge Eyerson. Jorge Eyerson era uno de los grandes artistas plásticos, gran poeta también, que se inspiró mucho en los quipus y precisamente en el nudo, ¿no? Y él me presentó en París, nada menos, desde Milán, porque él no estaba todavía, estaba viviendo en Italia, a Luciano Boy. Luciano Boy es un gran experto italiano que vive en Francia, que vino el año pasado para las celebraciones del centenario de Eyerson, en un seminario que realizó en la Universidad Católica el pasado. Y hace todo estudios matemáticos y hasta filosóficos de lo que representa el nudo, ¿no? Tiene un tratado muy importante sobre lo que era el nudo. Y los famosos depósitos, yo en el colegio se estudiaban los depósitos de quipus, ¿no? Que eran grandes depósitos que lamentablemente se perdieron, no solamente porque para los españoles podía significar una manera de extirpar ciertas idolatrías, sino porque también en la guerra civil que hubo entre Huáscar y Atahualpa, cuando llega Atahualpa al Cusco, pues quería extirpar por completo el recuerdo de Huáscar y entre otros se queman
los depósitos estos de equipos hubiera podido ser una fuente invalorable para conocer más sobre este sistema. Quiero pasar la palabra a Cecilia Pardo, que desea intervenir. Gracias, Fernando. Excelente presentación del libro, José Antonio. De hecho, cuando hicimos una exposición dedicada a los quipus en el Museo de Arte de Lima, que tuvimos que lamentablemente inaugurar en el contexto de la pandemia, la exposición cierra con un trabajo importante de ellos son una pieza importante que se encuentra en la colección permanente del museo. Yo quería un poco complementar y a lo mejor reflexionar con la idea del tiempo y los quipus, del tema del que has hablado en amplio detalle, ¿no? Y hablas específicamente de este quipu de la Laguna de los Cóndores que encuentra Sonia Guillén a fines de los 90, a inicios de los 2000, en estas tumbas que me parece que estaban saqueadas y que pertenecen al contexto de fines del periodo Inca, inicios de la colonia probablemente, ¿no? Y la hipótesis aquí es que este quipu calendario que le llaman, ¿no? Que tiene más de 700 cuerdas, representaría 2 años, ¿no? Entonces una cuerda por día, ¿no? Aquí yo creo que es muy valioso hacer referencia a un estudio reciente, no sobre quipus incas, sino sobre quipus existentes en la sierra en el siglo XIX. Creo que no has hecho referencia a ese estudio. Es un estudio de José Carlos de la Puente, que ha publicado en la revista Ethnohistory hace unos años. José Carlos encuentra el diario de Gaspar Ortiz de Ceballos de 1857. Gaspar era el sobrino del párroco de la provincia de Calca, en el Cusco. Y en sus memorias, Gaspar habla que viaja a la remota estancia de Tío, cerca de Calca, en Cusco, en nombre de su tío, el sacerdote local, para supervisar una fiesta patronal y cobrar las obtenciones de los entierros atrasados del último año, ¿no? De la Puente interpreta a este hallazgo, porque es un diario, como el método empleado por los mayordomos de la iglesia para registrar las edades de los recién nacidos y su fecha de nacimiento, así como el número de difuntos en esta antigua estancia de la provincia de Calca. Cuando De la Puente encontró este diario, lo primero que fue es ir corriendo a Tío. Llegó, cabalgatas, ¿no? Porque queda hacia el otro lado del Valle del Urubamba, no hacia Cusco, sino hacia Paucartambo, ¿no? Llegó a Tío, encontró la iglesia, pero nunca encontró un quipu, ¿no? Entonces, lo que ha hecho él en este artículo es reconstruir a partir de esta descripción los quipus que los mismos pobladores en Tío se elaboraban para registrar el número de nacimientos, el número de muertes, de hecho para la cobranza de los entierros. Y acá tengo un diagrama que me hubiera gustado compartir, pero hay 2 reconstrucciones de quipus donde, a diferencia del quipu de la Laguna de los Cóndores, cada cuerda representa un mes y los nudos representan los días, ¿no? Incluso se diferencian los días de semana con los domingos. Los días de semana son nudos y los domingos son lazos, por ejemplo, ¿no? Así también otro quipu diferencia los números de niñas, de niños, de solteras, solteras, casados, casados y viudos en diferentes colores, ¿no? Entonces, esta es una de las muchas formas en que los quipus, hasta mucho después de la conquista, aún registraban el tiempo, ¿no? A partir de ya la fusión de, obviamente, la doctrina católica con la cosmovisión andina que perduraba, ¿no? Y finalmente, simplemente una acotación a el tema de las yupanas, que también has hablado en el libro y que está asociado con este ábaco que principalmente son objetos de piedra, lo habrán visto en varios de los museos.
Sin embargo, hay algunos hallazgos arqueológicos recientes que valdría la pena consultar. De hecho, en el sitio de Huacones, que es un sitio en el Valle de Cañete, un sitio inca, se ha encontrado una yupana in situ, ¿no? Una yupana hecha en el piso con adobes, que justamente se habría utilizado para contar estos accesorios de los que menciona José Antonio, como las piedritas o los maíces, para contabilizar lo que luego es registrado en los quipus, ¿no? Con eso estoy. Sí, una acotación. En el equipo de pastores, del estudio de Flores, no, el de Flores, el de 4950, ahí también los hilos tienen valor de mes y los años se expresan a través de los números. O sea, 1948 está en números. Es similar a lo que has dicho. Brevísimamente, José, porque creo que se trata de un hallazgo que es una curiosidad única, ¿no? Porque si no hubiera el único idioma de la costa, que en general el único idioma andino que tiene clasificadores es el mochica, ¿no? Porque los otros idiomas peruanos que pueden tener clasificadores son amazónicos. Entonces, podríamos encontrarnos verdaderamente, como lo decía Fernando, con la piedra Rosetta. Es decir, esto es un unicum, ¿no? Una singularidad que, gracias a tu ingenio, ha podido corresponderse, ¿o no? Por ejemplo, en el cholón, que era una lengua amazónica, que me he enterado que ahora todavía hay hablantes, que están por Uchiliza, por ahí. ¿Dónde están los narcos? Bueno, los iremos a buscar. Había un clasificador que significaba cuerda, pero este clasificador no contaba el tiempo, y lo que contaba era atados, cosas que podían envolverse con una cuerda. Entonces, no es que automáticamente, porque existe el clasificador cuerda, lo vamos a relacionar con los quipus. Eso es algo que está en el libro. En el caso del cholón, claramente no. Y en el caso del mochica, en mi opinión, sí. Gracias. Antes, creo, del cierre, quería hacer una mención, en verdad, muy personal. Yo estoy muy conmovido por tener la oportunidad de encabezar, representando a mi organización, la posibilidad de justamente dar un volumen más de los que publicamos como dentro de la serie que llamamos La Historia en EY. Agradecer que detrás de lo que me toca representar hay un equipo muy abnegado, interno, y con muchas características muy valiosas que además las vamos descubriendo libro a libro. Y dentro de ello, además, nos colma el entusiasmo y paulatinamente vamos encontrando que sumamos más proyectos editoriales. De hecho, como avant premier, y espero todavía en este año calendario, José Antonio está preparando otro libro más, si lo digo, Piratas y Corsarios en el Perú. Es un trabajo de investigación multifacético, ¿verdad? Hablamos de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo, hablamos de travesías ultramarinas de Tupac Yupanqui, ahora de los quipus y otro volumen. Pero quiero agradecer una personal coincidencia de algo muy hondo de mí. Fernando ha tenido la diferencia de citar a la vena cultural que viene con mi familia, mi abuelo pintor, mi padre multifacético también en las letras y poeta. Pero presentes están dos profesores que han calado en mi vida. Jorge Lisset, con el arte de las letras y el arte del color, ¿no? El arte transmitido a través justamente de esa pedagogía que él irradia en décadas y décadas de la universidad, en este caso en el Pacífico.
si bien hay otra casa de estudio en la Católica donde él también enseña. Pero muchísimas gracias, Jorge. De alguna manera, esto es lo que el maestro pudo generar en un alumno y la curiosidad que ha multiplicado en una organización que da cabida a esta extensión cultural. Y la otra es, descubro aquí la presencia de un querido profesor de colegio, de mi querido profesor Ferdinand Píriga, ¿no? Está aquí presente en la tercera fila. Fue mi profesor que impactó mucho en la época del colegio, pero tengo que decirle, Ferdinand, que mucho enseñaba geografía y química, ¿no? Pero sobre todo enseñaba a ser buena persona. Y él es más de 40, y nació en Suiza, pero más peruano que muchísimos. Hace más de 40 años editor general del Boletín de Lima, que tiene más de 200 ejemplares. Y es una publicación de la cual siempre me inspiré, porque la investigación histórica, que además es puntillosa, llena de citas, el libro, casi cada boletín, un tercio de las citas, para que cualquiera pueda ahondar. O sea, siempre en la mano con una cantidad muy importante, copiosa, de ilustraciones. Con lo cual, cada artículo, cada investigación es un transporte imaginario a lo que uno se está leyendo, que uno está leyendo, que está absorbiendo, porque también entra por los ojos, no solamente por la lectura. Eso es lo que nosotros en Iguay estamos recogiendo en estos libros. Quizás lo mencionaba Cecilia, digamos, en la rigurosidad de la investigación científica, sin duda. Pero también lo hacemos de una manera un poco más lúdica, de una manera más sencilla, agradable a los ojos, para que lo podamos disfrutar. Quería testimoniar ese agradecimiento que me sale del corazón, ustedes dos. ¿Ah? Gracias, Fernando. Y por supuesto, Hernando, que sin ti no sería posible encontrar estos espacios de difusión, porque además todos los que aquí acudimos hacemos un alto en las cosas que hacemos para dedicarnos a creo que es un tesoro que entra en el corazón, en la mente de los presentes. O sea, este es un tiempo que nos reservamos para nosotros, para los que venimos, y es algo que nosotros nos queremos llevar después de este tipo de reuniones siendo mejores personas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, un par de preguntas, las dos que sean breves e inteligentes. José Antonio, te felicito por el libro, felicito al Centro Cultural Inca Garcilaso. Mi inquietud era, la doctora Ruth Chadi siempre nos daba también conferencias sobre que se habían encontrado quipus en la civilización Caral. ¿Tus estudios, tu trabajo intelectual va desde la civilización Caral o no todavía? ¿O es otra inversión intelectual que hay que hacer? No toca lo de Caral. Yo he visto lo que ella dice que es un quipu. A mí me parece un pedazo de una canasta. Pero Es una opinión. Otra más, por favor. ¿Qué tal? Buenas. Gracias por favor. Gracias por la presentación. Voy a tratar de escribir la pregunta para hacerlo lo más puntual y preciso posible. Justamente siguiendo lo que comenta Cecilia, en pro de la conversación entre disciplinas, hablo por parte de la arquitectura. Y un tema contemporáneo que nos interesa es el enfoque territorial de los proyectos. Eso no se refiere solamente a una escala grande del lugar, sino a tener una posición integral que reúne diferentes fenómenos. Llámese clima, llámese expresiones culturales, lenguas, huellas arqueológicas, etc. Puntualmente, con esta premisa sobre el territorio, quiero preguntar si en el estudio hacia la lectura de los quipus desde la lingüística han encontrado algún arraigo con el territorio que plantee que los quipus han sido una herramienta que se complemente con los lugares de origen. Como un total aficionado y con los prejuicios y sesgos de serlo, desde que me interesé en el tema he pensado que los quipus en su contenido contable y a partir de su narrativo pueden ser un modo de cartografiar las observaciones. Por ejemplo, la figura de astrónomo de Guamán Ayala es una persona que mira el cielo y tiene un tipo de eso. Gracias. bueno, hay un capítulo en el libro que se destina a la relación entre el quipu y el espacio. Me invito a que lo lean. Muy bien, entonces
invito a pasar al patio para recibir el libro, un vino de honor, y luego, por favor, un minuto, tenemos 5 exposiciones muy interesantes que pueden visitar, una al homenaje a Mario Vargas Llosa hecha por su hija Morgana en el primer piso, y en el segundo piso tenemos los mapas del siglo XVI y XVII, colección del embajador Bácula, tenemos el apóstol Santiago, y